Buenas noches a todos y sobre todo a aquellos que no había tenido la oportunidad de saludar. Vamos a dar inicio. Muchas gracias a Fernando por sus palabras siempre tan agradables y siempre pues que me hacen sentir bien cuando estoy en algún tipo de reunión, especialmente con la gente tan querida y tan apreciada de Colombia que siempre me han tratado tan bien. Eh, Quería decirles antes de que empezáramos que vamos a cambiar un poquito la metodología hoy, la forma de funcionar. Entonces, yo les rogaría que yo voy a hacer una presentación, vamos a estar en esta presentación aproximadamente una hora, digamos, y después de eso vamos a atender las preguntas, porque no sé si lo notaron, pero por ejemplo la sesión pasada, hoy hace 8 días, casi no pudimos avanzar. Sí, había muchas preguntas, son importantes, pero de repente algunas inclusive hasta se repiten. Y de repente cuando estamos respondiendo la pregunta de una persona, pues estamos inmediatamente respondiendo las de otras y podríamos aprovechar e ir avanzando un poquito más rápido. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Hablamos de los approaches, creo que hoy hace 8 apenas y lo mencionamos. Muy poco dijimos con respecto a este tema, pero sí se mencionó algo. Eh, Vamos a empezar con la primera regla, que es esta, la 2.11.1, donde a nosotros se nos dice que es prohibido totalmente la aplicación de sustancias extrañas en cualquier parte del approach que de alguna forma menoscabe la posibilidad a otros jugadores de tener condiciones normales. Sigue diciendo las reglas. Esto incluye, pero no está limitado a sustancias tales como talcos, pomes, resina en zapatos. Quedan prohibidas también las suelas de goma suave o tacones que dejen rastros en el approach. Con respecto a esto, eh, quisiera profundizar un poquito porque siempre hay una serie de dudas. Entonces, he vivido, y me imagino que más de uno de ustedes que cuando ya han tenido oportunidad, ya los que han trabajado como jueces en algunas competencias, de ver situaciones extrañas a las que hay que ponerles atención. Si ustedes ven la regla, en la regla no dice en ningún lado que no puede aplicarle uno saliva al zapato. Yo he tenido en 2 ocasiones que hablar con algún delegado y decirle, mire, su jugador está haciendo esto, le está aplicando saliva a su zapato porque de repente está muy resbaloso el approach y eso no lo puede hacer. Eh, Normalmente, del par de veces que yo he tenido esto, y las 2 primeras veces la respuesta fue muy positiva y el delegado le habló a su jugador y listo, no pasó nada más. Sin embargo, el año pasado, estando en un evento de los que tuvimos en Perú, un entrenador me dijo, muéstrame en qué parte de las reglas dice que esto no es posible. Entonces buscamos las reglas, las leímos y me dice, ahí no dice que no se puede aplicar saliva. Claro, no lo dice específicamente y lo que dice sustancia extraña, dice la 211.1, pero la persona inclusive me dijo, es que la saliva no es una sustancia extraña, es de mi cuerpo, es del cuerpo del jugador. En fin, se prestó para una gran discusión y esta es otra de esas reglas que necesita algún tipo de aclaración. Pero sin embargo, el juez está en toda la potestad de decirle al jugador que no lo haga, porque sabemos muy bien que la aplicación de esto, en algunos casos, si es excesiva, puede dejar de algún tipo alterado ese approach para que otro jugador no pueda actuar normalmente y le puede perfectamente causar un problema a algún compañero que se caiga, se le trabe un zapato, en fin, muchas cosas pueden suceder. Así que esto, en este momento yo le diría que si el juez pone atención y se encuentra que esta situación se está dando, tiene toda la potestad de ir y decirle al delegado que no lo puede hacer, aunque le aleguen esto que en su momento a mí pues me discutieron y me lo pusieron como una objeción. Yo simplemente a la persona que me dijo eso le dije, bueno, pues no lo va a hacer, le estoy diciendo que no lo haga, si no lo vamos a amonestar. Y listo, ya no lo hizo más la persona. Hay que poner mucha atención porque el jugador es
a veces se pasa de listo y yo he escuchado que un jugador me dice, no, mire, lo que pasa es que me estoy calentando la mano porque está haciendo mucho frío y lo que yo estoy haciendo es como soplando en la mano aire caliente, pero uno lo ve y no necesariamente es eso. Así que cuando uno ve un jugador que está en esta situación, hay que ponerle un poquito de atención y darle seguimiento. No es necesario que esté detrás de ese jugador permanentemente, pero sí hay que darle seguimiento. En la siguiente regla nos habla de las suelas de goma. Eh, yo he visto que algunos zapatos dejan marcados los approach y he escuchado a gente que se queja. Esta regla es un poco también ambigua, porque el zapato que está usando de repente ese jugador es un zapato totalmente autorizado para la práctica del deporte. Y si deja marcas, pues sinceramente yo no sé qué hacer, pero yo no le puedo decir a un jugador, no puede usted utilizar esos zapatos cuando son zapatos que los compró específicamente para la práctica del deporte. No es lo mismo que vemos a alguien que esté practicando utilizando otro tipo de calzado que no sea el autorizado para boliche. Así que son dos reglas que dejan alguna parte como de duda, y yo sí también pienso que a futuro tienen que ser muy bien aclaradas. Esperemos que esto pues no les cause a ustedes confusión. El juez tiene todo el derecho de decirle a un jugador, recordemos que no puede usar la saliva, y después los zapatos de goma, si ustedes saben y ven que la persona está usando zapatos de boliche, por más que dejen marcas, pues si los vendieron para eso, están autorizados para eso, no se le puede decir a un jugador que no los utilice. Vamos a pasar a la siguiente. Errores de anotación. Todo esto es del capítulo 2, que son las reglas universales de juego, ¿no? Los errores de anotación o errores de cálculo tienen que ser corregidos por un oficial responsable del torneo inmediatamente después de descubrirse el error. Errores cuestionables deberán ser resueltos por el oficial designado. Hoy en día, gracias a los sistemas nuevos de anotación que tenemos, no quiere decir que no se den, porque lo hemos visto inclusive en las boleras más modernas, pero cuesta mucho que estos errores se den. Así que si se dan, se deben corregir inmediatamente, y más adelante vamos a ver un procedimiento que hay en caso de que haya algún reclamo de este tipo. Aquí nos dice, el límite de tiempo para presentar protestas en errores de anotación será de 1 hora desde el final del evento o bloque de juegos para cada día del torneo. Pero tiene que ser antes de la premiación o el inicio de la siguiente ronda, en un evento eliminatorio, tomándose como referencia lo que suceda primero. Esto se explica de la siguiente manera. Nosotros podemos recibirle a alguien un reclamo o una protesta por un error de anotación en un plazo máximo de 1 hora, o antes de que la siguiente ronda inicie. Y si hay una premiación, por ejemplo, y la premiación se dio, que a veces sucede que la premiación se da 10, 15 minutos después de que una ronda terminó, no se puede aceptar ningún tipo de reclamación. Nosotros, por ejemplo, yo recibí en un torneo en Guatemala el año tras anterior, creo que fue, de una federación, un reclamo de que un jugador pues el reclamo era porque se fue la electricidad en la bolera, en Guatemala, y se perdieron los datos como de un frame completo. Entonces se reconstruyó, todo el mundo los pudo reconstruir porque todos cooperaron, los jugadores de una pista y otra, inclusive unos que no habían hecho su lanzamiento, continuaron desde donde había sucedido eso. La electricidad se fue por unos breves instantes y se perdió algo de la anotación. El reclamo vino después de una federación porque dijo que un país le había colocado una marca o una media a un jugador y que realmente eso no había sucedido, que les habían hecho trampa y por eso ellos habían perdido una medalla, qué sé yo, por dos pines o algo así. Pero el reclamo lo vinieron a hacer cuando ya inclusive había terminado la premiación. Por supuesto que no se les aceptó. Primero, para haber hecho eso, lo tenía que haber hecho en el momento, y toda la gente se había puesto de acuerdo para reconstruir el frame que faltaba, y ellos ni siquiera estaban en las dos pistas donde reconstruyeron lo suyo. Eso había sucedido en las pistas del lado. Simplemente vieron que tenían una oportunidad de pelear por una medalla
y entonces se fueron a tratar de conseguirla de esa manera y pues no se les permitió. Cada protesta bajo esta regla debe ser específica en sí misma y la regla no debe ser utilizada para cubrir una violación previa o similar. Eso es lo que les estaba explicando ahorita. No se vale aprovecharse de esto para algo que sucedió antes, en una situación anterior y que se le quiera sacar ventaja. En los torneos podemos tener información adicional. Esta regla está específicamente en las reglas universales de juego y es una regla que antes tenía un formato muy completo y decía que en un evento se podría ciclar la máquina una cantidad limitada de veces. Aquí en esta regla nos dice hoy en día, y esta regla está vigente, que un torneo puede tener una regla en la que se limite el número de re-racks o ciclar la máquina que un jugador pueda tener en un juego y o bloque o serie. Por supuesto, hay boleras en las que hay muchos problemas con la colocación de pines y uno podría perfectamente autorizarle a un jugador que cicle la máquina 2 y hasta 3 veces en un juego. Lo normal y lo que antes la regla decía era que era un máximo de 2 veces, pero esto podría colocarse en las reglas de un evento. No necesariamente es una regla que esté determinada y que determine si son 2, 3 o más que puede tener durante el desarrollo de una ronda de juegos. También un torneo puede tener una regla que cubra lo concerniente a jugadores impuntuales. Sabemos muy bien que hoy en día lo que se aplica es que un jugador que llega tarde, pues va a empezar a jugar en el frame en donde está jugando. Nosotros hemos conocido durante algún tiempo, y por ejemplo en mi país se ha utilizado siempre, que en una liga, en un evento de liga, cuando el jugador llega antes de que haya concluido el cuarto frame o la cuarta entrada, puede entrar a jugar. Si no, si llega después de que ha concluido ese cuarto frame, no se le permite jugar en el resto del juego. En los campeonatos oficiales esto no es así. El jugador podría entrar en el séptimo frame. Esos pines le pueden servir de mucho. Ya nosotros inclusive vimos hace algunos años que un jugador se perdió, creo que 1 o 2 juegos, porque llegó tarde a un evento y aún así en el acumulado logró clasificar para la final de maestros. O sea, la ventaja que llevaba era lo suficiente. Sin embargo, si no hubiera jugado los 4 o 5 frames que pudo jugar, pues no hubiera podido clasificar. Arturo Hernández, Sí, Mundial Senior. correcto. Un torneo podrá tener una regla que contemple tácticas injustas o antideportivas utilizadas por un jugador. Creo que la semana pasada habíamos comentado de un jugador en el Panamericano Juvenil de Monterrey en el 2017 que empezó a dañarle la zona a su contrincante. Uno era zurdo y el jugador este era derecho y entonces le empezó a jugar con una bola plástica por su zona o una bola ¿cómo se llama? De marca, para marcar. No me acuerdo qué tipo de bola, pero él estaba usando una bola y le trató de dañar toda la zona. No hay una regla que lo prohíba, pero estos son cosas que, por ejemplo, un delegado de un torneo, un delegado técnico o un director de un evento podría contemplar en el manual y dejarlo de una vez informado. Para mí, en una situación de esas, si hubiese estado reglamentado o hubiese estado informado, habría sido causa suficiente para expulsar a un jugador del evento. Pero no hay nada que diga que no lo puede hacer y no había nada contemplado en el reglamento previo que se les había entregado y que decía cuáles eran las reglas adicionales que podía tener ese torneo. La administración del torneo también deberá proveer condiciones por el cumplimiento y la penalización de violaciones si la hubiere. O sea, que la administración de un torneo podría de repente, conociendo que se van a dar ciertas condiciones de juego, como que hay máquinas que fallan por algún motivo específicamente y que colocan mal los pines, podría decirles, bueno, van a tener tantos, como decía la 2.13.1, tantos re-racks, podríamos tener también una penalización por situaciones antideportivas, en fin. La administración del torneo, antes de que empiece, lo debe informar a los delegados y puede crear algunas condiciones adicionales para que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible. Vamos a empezar a ver
ya con eso terminamos lo que era el capítulo 2, que son las reglas universales de juego, para que lo tengan muy presente. A partir de aquí vamos a ver algo sobre torneos internacionales que están aprobados hoy en día por World Bowling. Les voy a hacer algunos comentarios sobre algunos de estos eventos y algunas situaciones que han sucedido. Y luego vamos a ver reglas que son específicas para campeonatos mundiales y que están determinadas de esa manera actualmente en el reglamento que está aprobado. Que por cierto, también quería hacer un comentario porque pues estuve meditando un poco y comenté con otras dos personas sobre lo que ha venido sucediendo hasta el día de hoy. Y bueno, lamentablemente, para bien o para mal, las reglas que tenemos hoy y que están publicadas son las reglas que existen, punto. No las estamos inventando, ni las estoy inventando yo, ni les está inventando la Federación Colombiana. Hemos tenido algunas aclaraciones, algunos aportes muy importantes que nos han hecho, muchas cosas que van a ser consideradas para futuro, pero que sepamos qué es lo que está escrito y es lo que se debe acatar en este momento, es lo que aplica y es lo que se debe hacer. Entonces, nosotros tenemos que la mundial, que es World Bowling, tiene los siguientes torneos reconocidos, adicionales a los reconocidos que ya habíamos mencionado, como los campeonatos mundiales. El comité ejecutivo puede reconocer otros torneos que sean desarrollados por miembros de las federaciones afiliadas, como lo son los eventos multideportes o torneos inclusive organizados por atletas. Para ser reconocidos, estos eventos deben cumplir con las reglas especificadas en los capítulos 2, 10, 11 y 12. Y específicamente el capítulo 2 es el que nos refería a todas las reglas universales de juego. Hay una serie de otros elementos que deben ser tomados en cuenta para los campeonatos de este tipo. Nosotros el año pasado tuvimos una gran discusión porque se había hecho un campeonato internacional abierto senior en Asia y se quería castigar a la federación porque no habían solicitado permiso. Entonces hay una regla que se modificó o se aclaró en la que dice que no necesariamente necesitan este permiso. Yo puedo hacer un campeonato y si quiero que sea avalado, pues debo notificarlo a la mundial. Pero si yo quiero hacer un campeonato que tiene algunas variaciones en las reglas, yo lo puedo hacer y simplemente no voy a tener el aval ni de la Federación Mundial, ni obviamente de la Federación Nacional del país en donde lo estoy llevando a cabo. Para eso, pues también conocemos eventos como tal vez el más conocido de estos es el Torneo de la Raza en Costa Rica, que es un evento que no está avalado porque hay una serie de reglas que no se cumplen. Pero no quiere decir que el torneo no se pueda llevar a cabo. Por supuesto que lo pueden hacer. Vamos a entrar a ver algunas de las principales reglas que aplican para los campeonatos mundiales que tenemos hoy en día. La primera regla que yo quisiera mencionarles, que es algo muy importante y cuando se está trabajando como juez, debe ser observado en todo momento, y esto se hace antes de que el evento empiece, o inclusive durante el evento. Ya eso es una cosa que a veces el tiempo no lo permite hacer antes, pero sí la gente tiene que estar advertida. Es la elegibilidad por edad para los campeonatos mundiales. Para los campeonatos mundiales juveniles, que es ese WYC, y en los campeonatos mundiales junior, es el siguiente, el jugador debe tener 13 años cumplidos al 1 de enero del año del campeonato. 13 años cumplidos, esa es la edad mínima para participar en cualquier campeonato de la mundial. Para los campeonatos mundiales femenino, masculino, campeonato mundial individual, el campeonato mundial por equipos, los jugadores deben tener 15 años cumplidos al 1 de enero del año del campeonato. Esto es que un jugador que no haya cumplido los 15 años no podía ser llevado a un campeonato internacional de estas categorías. Para los seniors, los jugadores deben tener 50 años o más cumplidos en el año del campeonato. Antes recordemos que decía que tenía que haber sido al 1 de enero del año en que se estaba llevando a cabo el campeonato. Pues esto no es más así. Esto es que, por ejemplo, el campeonato nosotros podríamos estarlo realizando en este momento, empezando hoy, el día 2 de septiembre, y tenemos a un jugador determinado que está cumpliendo 50 años el 31 de diciembre de este año.
ese jugador con esa edad que va a cumplir ese año, este mismo año, podría participar sin ningún problema en un campeonato senior. Y para el Grand Senior, que esto es para la Mundial, que todavía no se ha llevado a cabo ninguno, los jugadores deben tener 65 años o más cumplidos en el año del campeonato. Exactamente la misma manera de aplicar las reglas. Les decía que esto se verifica de una manera muy fácil porque ustedes en la reunión técnica que debe haber, el delegado técnico o el director del evento debe comunicar a las federaciones que se va a hacer una revisión de pasaportes. Si esta delegación no presenta los pasaportes antes de haber empezado la competencia, los presenta después y por algún motivo alguno de estos jugadores no cumple con la edad, pues lamentablemente ese jugador no puede participar, y si ha participado o ha jugado, ese jugador se le tiene que quitar todo el puntaje que ha obtenido y ponerle 0. Yo tuve una experiencia como esta que estoy relatando en el Campeonato Mundial Juvenil que se llevó a cabo en Lincoln, Nebraska, pero pudimos verificar de la delegación de Arabia Saudita, sí, de Arabia Saudita fue, que llegó un jugador, no, mentira, de Pakistán, llegó un jugador que tenía 22 años ya cumplidos. Él fue al campeonato basado en la antigua regla que decía que los campeonatos juveniles eran para sub-23. Esto cambió hace ya cerca de 4 años o 3 años, y él no se había enterado de que la regla había cambiado. Viajó desde Pakistán a los Estados Unidos, le costó un mundo conseguir la visa. No solo eso, sino que llegó en un vuelo a otra ciudad que quedaba como a 150 millas de donde aterrizó. Tuvo que pagar un taxi para que lo llevara hasta el lugar de competencias y no pudo competir. Para que vean lo serio que es el asunto. No pudo competir, se le dejó jugar porque necesitábamos completar 2 o 3 Pacers, y entonces se le permitió jugar todo el campeonato como Pacer, pero hizo el viaje para nada hacia el campeonato porque no cumplía con la regla de elegibilidad. Elegibilidad para mundiales junior y juveniles. Los jugadores del junior no deben haber alcanzado los 18 años el 1 de enero del año de la competencia. Vamos a decir, el campeonato es el año entrante, nuevamente, en el 2021. Quiere decir que si un jugador cumple 18 años el 2 de enero de ese año, puede jugar el campeonato sin ningún problema. Para los juveniles es la misma regla, pero con 21 años. Exactamente con lo mismo. Vamos a entrar a otra regla, que es la alteración de superficie de boles, que aplica en los campeonatos mundiales. La regla es exactamente igual a la que vimos en el capítulo 2, que nos decía que los ajustes a la superficie de bolas por métodos manuales están permitidos entre juegos, siempre y cuando estos ajustes se efectúen en un área designada para este propósito y que ese procedimiento no retrase el siguiente turno del jugador. Y el uso de químicos ya lo habíamos visto en el capítulo 2, que es la regla 2.10.1, aquí hace referencia a ella claramente, y dice que la alteración de la superficie de la bola, al margen de lo mencionado en la regla, está permitido un área designada para este propósito solo durante la sesión de práctica oficial, durante la sesión de práctica previa a una ronda de competencia y durante las rondas de competencia. Esto es el ajuste. Entre juegos, el jugador puede en un área designada ir y hacer su ajuste manual a una bola. Esto está hablando específicamente, si lo vemos, vamos a ver, vamos a devolverme, perdón. No. Para leerla. La alteración de la superficie de la bola, la alteración de la superficie. Estamos hablando que no es el ajuste, ¿verdad? Vamos a ver, estamos hablando aquí de que es, por ejemplo, tomar una bola y llevarla al Pro Shop para que la pulan, todo esto. Está permitido un área designada para este propósito durante la sesión de práctica oficial, durante la sesión de práctica previa a una ronda de competencia y durante rondas de competencia. Alterar la superficie de la bola durante un juego no está permitido. Si la superficie de la bola es ajustada durante un juego, la penalidad es de 0 en ese juego. Aquí hay que poner mucha atención a esta regla y su correcta aplicación, porque no es lo mismo que un jugador, por ejemplo, tenga una toalla en
cerca del retorno de bolas, que lo mejor es que no haya en esa zona ni cómo se llaman, ni ninguna de los patches que se usan para limpiar, ni toallas, ni grips, nada de esas cosas deberían estar ahí en esa zona. Si la superficie de la bola es limpiada con una toalla que inclusive podría estar húmeda con una sustancia de las que ya habíamos visto que es permitida, no pasa absolutamente nada. Pero tiene que hacerse cualquier ajuste, como que a veces lo vemos que van y le dan una pulidita manual a la bola. Esto lo pueden hacer solamente entre juegos. De lo contrario, el jugador pierde el puntaje de ese juego. Registro de bolas. En los campeonatos mundiales, cada jugador puede registrar un máximo de 6 bolas durante el evento. Antes de la práctica oficial, las bolas que serán utilizadas en competencia deberán ser inspeccionadas y registradas. La inspección debe incluir, pero no está limitada a la elegibilidad de la bola según especificado en la lista de bolas aprobadas, publicada máximo al día de la competencia, número de serie, inspección visual relacionada al material, superficie, insertos, etc. Inmediatamente después de la práctica oficial, no después de una hora, después de la última sesión de prácticas, las bolas a utilizarse durante la competencia deberán ser registradas. Aquí quiero hacer una aclaración, porque quienes han tenido oportunidad de estar en los campeonatos mundiales recientes que se hayan jugado, han visto que todas las bolas, absolutamente todas, son revisadas e inspeccionadas. Pues esto no se está aplicando más. No se está aplicando más. Se le está dejando la responsabilidad a los delegados y a los entrenadores de que presenten su equipo y lo inscriban. Entonces, por ejemplo, un jugador puede ir y hacer la práctica oficial y después dice, registro estas 6 bolas de 8 que probé. Si alguna de esas bolas en algún momento es inspeccionada, lo vamos a ver más adelante, y no estaba inscrita, ese jugador va a ser descalificado de los juegos que jugó con ella. Ahí la regla, la vamos a ver, está muy específicamente detallada. Pero si el jugador registró la bola y la bola es revisada, pues no va a pasar absolutamente nada. Aquí también vamos a ver otras cosas que tienen que ver con el registro de bolas que tienen que cumplirse. Entonces, este número de serie, muchos de los oficiales que están hoy en día revisando bolas están haciendo nada más eso. Ven número de serie, hacen una inspección visual y punto. Con eso la bola la dejan por registrada o chequeada. Sin embargo, les repito, se está tratando de evitar que esto se haga porque ese es un trabajo que se lleva hasta 2 días completos para la persona responsable. Se permite agregar hasta un máximo de 2 bolas a la lista de registradas por un jugador hasta cumplir un máximo de 6 a través del evento, previendo que cumplan con la regla 4.11.1. ¿Esto qué significa? Un jugador puede llegar, y ya lo hemos visto pero muchas veces, y registra únicamente 4 bolas. Registra 4 bolas y durante el campeonato se da cuenta de que él necesita una bola de características que no tiene ahí en su arsenal en ese momento. Y va y la compra en el Pro Shop, o compra 2 y las puede agregar sin ningún problema hasta completar 6 bolas. O sea, por eso hoy en día muchos jugadores no inscriben 6 bolas antes de empezar un evento, sino que registran 4, que sería lo ideal, porque el máximo que se permite registrar adicional son 2. En adición a lo anterior, un máximo de una bola previamente registrada puede ser removida del juego durante los campeonatos. Podrá ser reemplazada por otra bola que no haya sido previamente registrada, previa notificación al delegado técnico. Una vez realizado el intercambio, la bola removida no deberá volver a ponerse en juego. Esta regla se ha estado aplicando muchísimo en todos los campeonatos recientes, en donde un jugador decide que necesita otra bola que no había registrado y la cambia por una que quiere usar para el día siguiente o la siguiente ronda. Porque esto tiene también una reglamentación que dice, cualquier adición de bolas a la lista de bolas registradas debe hacerse a más tardar 1 hora antes del inicio de la ronda en la cual va a ser utilizada. Entonces, por ejemplo, hay jugadores, y yo por lo menos lo acepto y lo permito, viene un jugador X y me dice, acabamos de terminar la ronda, son las 9 de la noche, mire, mañana que jugamos a las 8 de la mañana me toca volver a jugar, yo voy a cambiar esta bola, voy a llevarme esta y voy a registrar esta otra. Hacemos ahí mismo el registro, o
lo hacemos al día siguiente. Si no he llegado yo antes de las 8 de la mañana que empieza la ronda, ya estaba informado de que el jugador iba a hacer el cambio. La notificación se está cumpliendo con la regla y la notificación al hacerlo una hora antes del inicio de esa ronda. Entonces, yo lo he permitido porque por asuntos o sea, es por practicidad, en realidad es ser uno práctico, no complicarse la vida. Se lo puede hacer y coopera con ese jugador. Ninguna modificación a una bola será permitida, aparte de alterar la superficie, según se describe arriba. En circunstancias muy especiales, el comité técnico del torneo podrá permitir el reemplazo de una bola registrada. En algún momento creo que se mencionó que a alguien se le había extraviado una bola. Jorge lo mencionó de que se le habían extraviado en una competencia y podría ser que un jugador solo 2 bolas tenía, no hizo absolutamente nada de eso. Entonces se le permite, aplicando las reglas anteriores, la adición de una bola. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ese jugador ya había hecho un cambio, tenía las 6 bolas registradas, ya había hecho un cambio y de repente su bola principal para las condiciones en las que se está jugando se le rompe? Podría ser, pero eso es una evaluación que tiene que hacer el comité técnico, ya no la puede hacer un juez. Cada día durante las competencias, aquí dice podrá, pero en realidad es que se debería hacer una inspección de bolas al azar. El comité técnico del torneo deberá decidir la cantidad de bolas y jugadores que son seleccionados al azar para hacer esta inspección, la cual será visual y se limitará el número de serie, el tamaño y número de los huecos de balance. Podría ser que alguna de esas bolas, si hay sospechas, de repente si hay una persona que está actuando de juez y tiene el conocimiento necesario y ve que la bola podría no estar siendo una bola legal, o con otra regla que vamos a ver ahora más adelante con el tema de las perforaciones, no está cumpliendo con las reglas, eso puede ser causa suficiente para descalificar por esa ronda a ese jugador o ponerle cero pines. Las penalidades. Las penalidades por violación de la regla anterior son por el número de serie o el número de huecos de balance, que ahora vamos a ver un tema de esto porque esto cambió. La inspección diaria al azar nos dice que se le pondrá 0 de score para el evento en el cual se dio la inspección fallida. Un jugador que tiene una bola en juego con un número de serie que no está en el listado que presentó, perderá todos los puntos para ese juego en el que no pasó la inspección. A los medallistas se les pondrá 0 en el score, pues obviamente pierden la medalla. En las finales de maestros serán descalificados y se anularán todos los scores. Si la violación está relacionada con el tamaño del hueco de balance, la bola deberá ser sacada de la competencia y no podrá ser utilizada hasta que ese hueco esté adecuado al reglamento. Esto ahora vamos a ver más adelante porque esto ha cambiado mucho. No se pueden agregar bolas a la lista de bolas registradas. Aquí, por eso es que quería llegar a este punto. Porque hoy en día la regla nos dice que un máximo de 5 hoyos son permitidos en una bola. El atleta debería usar cada hoyo en esa bola. O sea que tendría que ver cómo puede utilizar los 5 dedos. Cualquier hoyo no utilizado, o sea, si el dedo no los alcanza, es considerado de balance, los cuales no son permitidos a partir de agosto de este año. O sea, las bolas no tienen hoyo de balance a partir del 1 de agosto. Hace un mes que esta regla entró en vigencia. En un principio se decía que había sido la USBC nada más la que había implementado la regla, y efectivamente durante todo el año pasado fue la USBC y parte de este año la USBC, pero la Mundial la adoptó y la empezó a aplicar a partir del 1 de agosto de este año. Hay un poquito de explicación de esta regla para que nos quede clara. Siempre hay muchas preguntas con respecto a ella, pero dice que se puede tener un hoyo de balance, pero en este caso la vieja regla de un máximo de 1 onza de balance debe aplicarse. O bien, puede tener un máximo de 3 onzas, pero en este caso sin hoyo de balance. No puede tener las dos cosas. Y aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es que, por ejemplo, los jugadores que juegan a 2 manos, muchas veces únicamente tienen 2 huecos o 2 hoyos en la bola. Eso no le hace ningún problema, la bola está totalmente permitida. Lo que sí, si se tiene duda, es que la bola debe ser pesada para saber que está
que está bien balanceada y cumplir con las reglas. Sé que al final puede ser que haya muchas preguntas con respecto a esta regla porque es un poquito confusa. Continuamos. Cuando efectúa el lanzamiento de la bola, el jugador debe tener su pulgar en o sobre el hueco del dedo pulgar. No podrá colocarlo a 180 grados del hueco del dedo pulgar. Esto es porque podría ser que un jugador de estos que juega a dos manos, que utiliza, tiene un hueco en la bola, obviamente la bola está cumpliendo porque no parecería ser un hueco de balance, pero se debe revisar que cuando ponen los dedos, o sea, sus dos dedos para el agarre de la bola, el dedo pulgar tiene que estar sobre el hueco este que sería, que podría interpretarse como un hueco de balance, aunque perfectamente puede ser un hueco para que él haga un lanzamiento normal utilizando los tres dedos. No puede colocarlo en ningún otro lugar. Si ese jugador no alcanza ese hueco, es considerado un hueco de un hoyo de balance y la bola es ilegal. El uso de resina, talcos, no está permitido en ningún lugar fuera del área designada en eventos de World Bowling. El administrador del torneo deberá designar esta área. Esto específicamente es porque hemos visto que se usa, que hay gente que dice que se le está quedando pegada la bola, le ponen talco al zapato, en fin. El talco, cuando ustedes vean que alguien tiene talco en el área de juego, esto debe ser retirado y ese jugador debe ser amonestado. Inclusive puede darse y prestarse para otras acciones hasta expulsión de un evento, de un jugador que no esté cumpliendo o respetando esta regla. Reglas antidopaje. En los campeonatos mundiales se aplican hoy en día todas las reglas antidopaje. Las regulaciones de antidopaje que aparecen en un manual, control de dopaje de World Bowling, serán aplicables a todos los campeonatos mundiales. Las regulaciones antidopaje podrán aparecer en otros campeonatos según sea decidido por el comité ejecutivo de tiempo en tiempo. Nosotros en nuestra zona, en todos los juegos de campeonatos suramericano, estamos hablando de la ODESUR, de los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, nos aplican todas estas reglas y ya hemos visto inclusive cómo se han llegado a perder medallas porque no se cumplieron con las reglas antidopajes. El consumo de alcohol. Los jugadores no pueden consumir alcohol o estar bajo la influencia de durante la competencia, durante todo el bloque de juegos. La penalidad por violación de esta regla será de expulsión del torneo. O sea, si encuentran a alguien que está tomado, lo expulsan, punto. No hay otra cosa que hacer. Los jugadores, entrenadores o administradores no pueden consumir alcohol mientras vistan su uniforme de juego, aprobado por su federación, en el centro de competencia durante el periodo que comprende el inicio oficial del campeonato, que es con la práctica oficial, y hasta finalizada la final de maestros. La penalidad para violación de esta regla será una advertencia para la primera vez, $100 para una segunda violación que serán pagaderos por su federación y antes del próximo evento, y suspensión para el resto del campeonato si hay una siguiente violación. Estos $100, alguien a mí me dijo, hey, pero es que, ¿quién los va a pagar en el momento? Si no los quieren pagar, termina el evento. Bueno, a la federación no se le va a permitir inscribir, si esto se reporta, a la federación no se le va a permitir inscribir jugadores en ningún otro campeonato hasta que haya cancelado eso que tal vez para muchos sea muy poco, $100, pero hasta que no los haya pagado no se le va a permitir inscribir en jugadores en ningún campeonato. El fumado y el uso de tabaco. Que todavía es más problemático, creo yo, porque los jugadores tienden mucho a esconderse para ir a fumar. Dice, durante los campeonatos el fumado no es permitido en el centro de competencia. Sin embargo, se puede permitir un área cerrada para el fumado, previendo que no afecte en nada el ambiente de los jugadores y espectadores. Esto es como las cabinas de fumado que hay en los aeropuertos hoy en día. Podrían tenerlas, pero obviamente no es para jugadores ni para nadie que esté vistiendo un uniforme. Los jugadores y sus entrenadores no deben fumar, usar tabaco o cualquier derivado, ni utilizar cigarrillos sintéticos o electrónicos durante la competencia, durante todo el bloque de juegos. La penalidad para un jugador que se encuentre fumando será de 0 pines para el juego que se esté jugando en ese momento. La penalidad por fumar entre juegos será de 0 pines para el siguiente juego. Y la penalidad para una segunda falta a la regla será la expulsión por el resto del campeonato, que lo hará el comité técnico del mismo.
La penalidad para un entrenador que sea sorprendido fumando durante un juego será la suspensión por el bloque completo que se esté jugando. La segunda violación será penalizada con expulsión del campeonato. En esto siempre hay que poner mucha atención porque hemos visto muchas formas o intentos de violar estas reglas. Entonces nos encontramos con que el jugador determinado tiene una jacket que no es ni su jacket oficial de uniforme, se la pone sobre su uniforme y se va a fumar a escondidas en algún lugar. Bueno, esto hay que ponerle atención porque si esa persona podría alegarle a uno que no está vistiendo el uniforme. Claro, lo tiene debajo de su camisa, pero además no debemos olvidar que si se está llevando a cabo la competencia en ese momento, el hecho de que no esté vistiendo el uniforme no significa que no está en la competencia. Las reglas se le deben aplicar de cualquier manera. Siempre hay que ponerle mucha atención porque ya uno cuando está dirigiendo un evento, cuando está trabajando en un evento, se va dando cuenta quiénes son los jugadores que van causando este problema. Y hay que ponerle mucha atención porque tratan por todos los medios posibles de tomarle el pelo a uno y de hacerlo. Los jugadores o entrenadores ni administradores deben fumar o usar tabaco, como decía ahora, ni cualquier derivado, ni utilizar cigarrillos sintéticos o electrónicos mientras vistan el uniforme de juego aprobado por su federación en el periodo que comprende, bueno, creo que es una repetición de la regla que ya habíamos leído. ¿Es lo mismo o es que me estoy devolviendo? A ver. No, es lo mismo. Está repetida esa regla. Bueno, creo que la acabo de explicar lo suficiente. Si tienen preguntas, ahora en un rato las vamos a ver. Uniformes de juego. Los jugadores deben vestir un uniforme estándar aprobados por su federación nacional. En eventos de equipos, llámese dobles, tríos o equipos, los jugadores en el mismo doble, trío, equipo deben usar uniformes del mismo tipo y color. El nombre del país tiene que aparecer en la parte posterior del uniforme. El nombre del país puede estar impreso en inglés o el idioma del país, como una abreviatura reconocida por el COI, como el ISO 2000. Las abreviaturas están publicadas en el sitio web de World Bowling. Lo siguiente puede aparecer en un uniforme. Y antes de pasar a este siguiente, quiero aclarar, por ejemplo, yo vi que en un mundial algunos equipos que tienen un tipo de escritura que es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos, como los países árabes, por ejemplo, o algunos de los países asiáticos, el nombre de su país puede venir en su idioma. Puede estar en eso y no se le puede penalizar por ese motivo a un jugador. Lo siguiente puede aparecer en el uniforme: el nombre del jugador, el logo del país o la federación afiliada que el jugador representa, con la excepción de los eventos del ciclo olímpico, en los cuales son muy estrictos y no nos permiten ni siquiera, en muchas ocasiones, ni siquiera los logos de la federación se permiten. Se permite el logo del Comité Olímpico respectivo y nada más. Publicidad. La cantidad de anuncios que haya en una camiseta es decisión de cada federación. La parte baja trasera de las camisas está reservada para la publicidad de World Bowling. A más tardar 4 meses antes del inicio de un campeonato, World Bowling avisará a las federaciones si este derecho va a ser utilizado o no. Y en caso de que vaya a ser utilizado, le deberá proveer a todas las federaciones del diseño original para que las camisetas sean impresas. Esto es de acatamiento obligatorio. Es decir, si nosotros tenemos un campeonato mundial que se va a llevar a cabo en diciembre, ya a estas alturas, World Bowling tendría que habernos informado si va a utilizar los derechos de un patrocinador y nosotros tendremos que poner en nuestras camisas ese patrocinador sí o sí. World Bowling puede requerir que los atletas utilicen números durante una competición, igual que utilizamos en los eventos de ciclo olímpico. Estos pueden tener publicidad que deberá ser aprobada por World Bowling. Para los torneos conducidos bajo los auspicios del Comité Olímpico Internacional, aplican las reglamentaciones del Comité Olímpico Internacional para esa materia. Y ahí hay una serie de especificaciones que tienen que ver con el tamaño y diseños. Eso ya cada Comité Olímpico, cuando les va a dar uniformes para asistir a una competencia, tendrá que observar esas reglas. Los entrenadores u oficiales que permanezcan en el área de juego deberán estar en el uniforme designado por su federación nacional. Aquí quiero hacer algunas aclaraciones.
Nosotros, por ejemplo, en la Panamericana se había adoptado una regla que dice que, por ejemplo, si estamos jugando en el evento de dobles, todos los equipos de dobles, vamos a decir que estamos en un campeonato combinado, podemos tener tres dobles participando por determinado país. En la Panamericana dice que los tres equipos tienen que vestir el mismo uniforme, así compitan dos hoy y otro equipo mañana. Tiene que ser el mismo diseño, el mismo color. No así en la Mundial. En la Mundial esto es diferente y pueden jugar vistiendo diferentes uniformes. Los entrenadores, sea para eventos mundiales o eventos de la Panamericana, los entrenadores pueden usar un uniforme que sea de diferente diseño, de diferente color, diferente forma, en fin. Por ejemplo, hemos visto equipos jugando con camisas tipo polo y el entrenador está con una camisa de manga larga de cuello y botones, o sea, una camisa de vestir, podemos decir, y tiene el logo de su federación. Esos son los uniformes que le dieron, él los puede utilizar, no tiene ningún problema, ni tiene por qué tener ninguna penalización. Por cierto, con ese tema de los uniformes, yo también siento que hay que ampliar un poco la regla, porque dice que no se pueden dar esas variaciones, en el caso de las variaciones, pero no dice cuál es la penalidad si se presentan, ni está especificado en ningún lugar qué es lo que se debe hacer. Cuando anteriormente, hace un rato vimos que un campeonato puede tener reglas específicas, esta es una de esas reglas específicas. Se puede avisar en una reunión técnica que todos los uniformes deben ser iguales y que si se presentara el caso de que un jugador no tiene un uniforme igual, no se le permite jugar. Y punto, se solucionó el problema. No tiene por qué aplicársele ninguna otra sanción. Creo que es sanción suficiente. Vamos a otra regla que es juego interrumpido. Los oficiales de un torneo pueden autorizar la terminación de un juego o de un bloque de juegos en un par de pistas diferentes cuando la falla del equipo en las pistas iniciales atrase el progreso normal del juego. Esto es que, por ejemplo, qué sé yo, ya nos ha sucedido que tenemos una bolera que está llena y un par de pistas se dañan. Lo que se tiene que hacer con ese dos equipos que no pudieron terminar esa competencia es que la tienen que terminar al finalizar porque no hay otras pistas. Pero usualmente se tienen pistas de reserva en todos los eventos. Es un poco aventurado decir que tenemos una competencia en una bolera de 20 pistas y las vamos a utilizar simultáneamente las 20. Normalmente se dejan 2 o hasta 4 de reserva. Lo conveniente es tener por lo menos 2 y el juego puede completarse en una de esas pistas. En ese par. Aquí vamos a una regla que quisiera que viéramos un poquito y quisiera hacer una pregunta, Jorge. No sé si usted logró en su momento conseguir el video que íbamos a poner para ver el double jump. Lo que pasa es que el video está en inglés y no está muy claro, entonces no fue posible traerlo a colación, pero para la próxima vez si quiere lo podemos conseguir. Sí, para verlo, pero para que lo vean, porque bueno, vamos a explicar esto un poquito. Juego lento y cortesía de pistas. Este es un tema que se las trae muchísimo porque, bueno, ya habíamos hablado de él un poquito al inicio, creo que en la segunda sesión hablamos un poco de él, pero podemos aclarar un poquito más. Los atletas siempre deben estar listos para cuando les toca jugar en su turno. No deben demorar el inicio por ningún motivo en su pista, ¿verdad? Se debe respetar un par de pistas de cortesía, hoy está como regla, en todo momento. Competidores en un mismo par no deben hacer lanzamientos consecutivos sin haber permitido que un jugador de cada lado haya realizado el suyo. Puede suceder que un jugador le ceda el espacio para hacer su lanzamiento. Si un jugador no respeta lo estipulado en las dos reglas anteriores, se constituye juego lento y deberá ser advertido por un oficial del evento de la siguiente manera. Se aplicará tarjeta blanca para la primera falta, sin ninguna penalidad. Tarjeta amarilla para la segunda falta, sin ninguna penalidad. Ya están entrando en zona peligrosa, ¿verdad? Se aplicará tarjetas rojas para la tercera falta de las subsiguientes. 0 pines para la entrada. Quiero aclarar esto un poco. Dice 2 pistas de cortesía. La regla que les estaba mencionando, o el video que estaba mencionando, que ha sido muy promocionado y muy conocido, que es el famoso double jump,
Este video nos muestra cómo hacer funcionar esto y tener una cadencia de juego o un ritmo de juego que es muy apropiado para evitar el juego lento. Se aplica, obviamente, en los eventos que tiene USB-C o la PBA propiamente, pero no necesariamente quiere decir que nosotros tenemos que hacerlo de esa manera. Esto, por supuesto, que crea controversias porque tenemos muchos jugadores en algunas de las selecciones nacionales de los diferentes países que están acostumbrados a ir a estos eventos y que se les aplique o que aplican el double jump. Pongo un caso muy claro, el video mismo inclusive nos muestra a Clara Guerrero como parte de ese video. Clara está acostumbrada a jugar en esas condiciones. Como profesional que es, pues está acostumbrada a que se respete ese ritmo de juego. Y ella solicita que en los campeonatos mundiales o en los campeonatos de la zona también se aplique de esa manera. Nosotros, la regla lo que nos dice es que tenemos que tener 2 pistas de cortesía, que no es exactamente lo mismo. Porque aquí lo que a nosotros nos impide, y está muy claramente especificada, es que, por ejemplo, el jugador de la 5 juegue y el jugador de la pista 6 inmediatamente juega sin que en la 3 y 4 ni en la 7 y 8 haya jugado por lo menos una persona. Eso no debe suceder. Eso ya un juez que está poniendo atención al asunto lo va a notar y debe hablarle a el delegado de ese país para que sus jugadores y los del otro equipo que están compitiendo con ellos no incurran en esa falta. Si lo siguen haciendo, pues aquí está todo el procedimiento que se tiene que aplicar de las tarjetas blancas, amarilla y roja. Antes existía una regla que le daba unos 30 segundos entre un jugador y otro para que se hiciera su lanzamiento. Esto realmente se está evaluando para ver si se vuelve a implementar, pero de momento no está funcionando de esa manera. También nos habla aquí que podría ser que un jugador le ceda el turno, o sea, un jugador que quiere que, no, mejor juegue usted, le dice el de la pista, por ejemplo, el de la pista 4 le dice al de la 5, sabiendo que va a jugar después de que jugó el de la 6, o sea que parecería que está violándose la regla, pero obviamente le está cediendo paso porque de repente no está listo. Esto no causa ningún problema, ¿verdad? Hay que poner atención siempre a este juego lento porque también nos muestra muchas veces que un equipo que está cediendo el espacio, que está cediendo el campo para que otro equipo o otro jugador juegue, perfectamente está incurriendo en juego lento. Y también por ahí está muy claro que si un equipo va una determinada cantidad de entradas con respecto al equipo que está más adelantado, se le puede llamar la atención al delegado de ese para que sus jugadores se apresuren y no incurran en juego lento, ¿no? Juego en pista equivocada, ya esta regla la habíamos visto en el capítulo 2, pero se vuelve a repetir porque está muy específicamente mencionada para los campeonatos mundiales. Nos dice que en la competencia de match play individual, cuando un jugador juegue 2 frames, cada vez que sea su turno para lanzar y el otro jugador lance en pistas equivocadas, se dictará bola muerta y se le solicitará que vuelva a lanzar en las pistas correctas, siempre que el error sea descubierto antes de que el jugador opuesto haya hecho su entrega. Ya habíamos visto que cuando se han hecho más de 4 entregas, que no es este el caso, porque para eso tienen que haber dos jugadores por pista jugando y para que se den 4 entradas completas, como lo habíamos visto, pues ya ahí el juego debe continuar con el error como se empezó a notar, siempre y cuando no esté alterando los resultados de la pizarra o de la pantalla o del sistema de cómputo. De otra forma, la anotación se queda tal como está, con todos los frames subsiguientes del juego hechos en las pistas correctas. Vamos a entrar aquí a esta penalización por violación de reglas. Cuando no está especificado en alguna regla, las penalizaciones por violaciones de reglas serán regidas como dice abajo. Un jugador o equipo que no cumpla la o las reglas deberá ser advertido por un oficial autorizado del torneo con una tarjeta amarilla para la primera ofensa sin penalización. Vamos a decir que, por ejemplo, hay un jugador que está
lanzando improperios o porque se enoja, porque las cosas no le están saliendo. Esa regla prácticamente no está contemplada en ningún lado, pero se le puede amonestar a un jugador por ese motivo y no está especificado cuál es el motivo propiamente, no hay un detalle, no hay una lista exacta de todos esos motivos, pero por mal comportamiento un juez puede amonestar a un jugador. Para una segunda ofensa en el mismo torneo, el jugador o equipo deberá ser descalificado del torneo. No se le permitirá participar en torneos aprobados y conducidos por World Bowling o la zona durante 90 días. Todas las ofensas deberán ser reportadas inmediatamente por el administrador del torneo al secretario general de World Bowling, quien lo reportará a todas las federaciones afiliadas. Cuando un jugador está suspendido, no se le permite jugar en ningún evento. Protestas. Las protestas que involucren elegibilidad o reglas generales de juego tendrán que ser confirmadas por escrito a un oficial responsable del torneo dentro de las 24 horas siguientes al juego en el cual ocurrió la infracción o antes de la premiación, tomándose como referencia lo que ocurra primero. Cuando sea presentada una protesta que involucre un foul o la legalidad del derribo de pines, un delegado representante de las federaciones involucradas podrá estar presente cuando se tome la evidencia relativa a la propuesta. Esto es hacer entrevistas, ver algún video, alguna cosa de estas que le permitiera a una federación presentar alguna protesta. Si no se presenta una protesta escrita antes de que expire el periodo establecido, el juego o juegos quedarán tal como fueron jugados. Cada regla bajo esta no podrá ser interpretada para cubrir una violación similar o anterior. O sea, no se le debe sacar provecho a estas reglas para tratar de acomodarse uno en situaciones que le sean favorables. Procedimientos de apelación. Todos los asuntos que no puedan ser resueltos por el referee en la pista, por el juez, deberán ser escuchados y revisados por el comité técnico del torneo. La decisión del comité técnico del torneo es final, al menos que haya una apelación al jurado de apelaciones, dentro de las 24 horas siguientes al anuncio de la decisión o antes de la premiación, tomándose como referencia lo que ocurra primero. Protestas sobre elegibilidad que surgieran después de la conclusión de los campeonatos deberán ser presentadas directamente al jurado de apelaciones dentro de 30 días. Vamos a ver que por algún motivo se detectó y puede haber sucedido. Yo tengo una experiencia de un campeonato que se jugó en mi país hace ya varios años y había un jugador con una selección jugando con esa selección, jugó, terminó el campeonato y nos dimos cuenta que ese jugador no tenía la nacionalidad de ese país. Todo el mundo lo conocía como nacional de ese país porque tenía años de vivir ahí, pero realmente no portaba un pasaporte de ese país. Sin embargo, nadie reclamó y cuando se enteraron del asunto, habían transcurrido los 30 días, él no era elegible para jugar ese campeonato, pero ya habían transcurrido los 30 días, no se pudo hacer nada más que dejar que lo que habían ganado, lo habían ganado y punto, se acabó. Todas las apelaciones de las decisiones del comité técnico del torneo deberán ser presentadas por escrito al referee de pista o a un miembro del jurado de apelaciones o al secretario general de la mundial o de la zona. Cada apelación tiene que ser específica e incluir una cuota de $100. Si el jurado de apelaciones no sostiene la apelación, la cuota será trasladada a la mundial o a la zona, según corresponda. Lo anterior también aplica para protestas presentadas directamente al jurado de apelaciones. Si la protesta es ganada por la federación que está protestando, o la apelación, perdón, el dinero le es retornado. El jurado de apelaciones estará investido para citar ante sí a todos los documentos y personas involucradas en la apelación en una reunión ordinaria programada, o si lo considera apropiado, el jurado de apelaciones podrá decidir. Un asunto por voto por correo después de todo el material involucrado en el cual haya sido estudiado por cada uno de sus miembros. Práctica en los campeonatos internacionales debe haber al menos un día de prácticas oficiales. Después de las prácticas oficiales no se puede practicar de ninguna manera en la bolera durante la duración del evento. Esto tienen que aprenderlo no solamente los jueces porque difícilmente lo van a detectar, pero deben saberlo todos aquellos que vayan como delegados a un evento, porque nosotros nos hemos encontrado con situaciones en sitios específicos en donde
un delegado decide que su equipo sí entrena, porque son los dueños de casa, y ya la práctica oficial terminó, y ellos van a practicar más. Antes de cada ronda se dan 10 minutos de práctica para sencillos, para dobles 10 minutos, tríos 10 minutos. En esto hay que tenerlo muy presente, 10 minutos para tríos. He recibido reclamos que dicen que son 15 minutos. Eso era una regla vieja que ya hoy en día no aplica. Para eventos de equipos, 15 minutos. Y en el Masters, hoy en día, las reglas son 5 minutos de práctica únicamente. El área de juego. El área de juego debe estar bien delimitada. Esto tiene que estar bien marcado. De alguna manera tiene que estar identificada. Y en el área de juego solo un entrenador u oficial de cualquier federación es permitido en el área en la inmediata vecindad de cada par de canchas en las que sus jugadores están compitiendo. Esto se explica fácil. Si Colombia tiene 2 equipos jugando dobles en una misma ronda y hay un equipo que está utilizando, por ejemplo, las pistas 5 y 6 y otro equipo está utilizando la 15 y 16, pueden tener un oficial con cada uno de esos equipos. Esto siempre se interpreta mal porque he visto que muchos jueces en algunas ocasiones dicen, es que la regla dice que solo un oficial puede estar dentro del área de juego. Claro, las canchas no son vecinas, entonces, o sea, no están una al lado del otro. Si por algún motivo esos 2 equipos llegaran a enfrentarse, vamos a decir, en la 7 y 8 y en la 9 y 10, pues solo un oficial puede estar ahí. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. No es permitido el ingresar o consumir alimentos en el área de juego. Esto no incluye barras de dulce o frutas. Aquí quisiera aclarar, porque durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe pasados hubo un juez un juez internacional que actuó mal porque estaba, y prácticamente casi amonesta a una jugadora determinada porque estaba comiendo algo y pues era algo casi insignificante y no era, según él, fruta ni una barra de cereal. La persona se estaba comiendo como unas nueces y por ese motivo le iba a amonestar. Bueno, yo creo que aquí también el juez tiene que usar el sentido común. Si usted se va a encontrar a una persona comiéndose un pedazo de pizza, pues por supuesto que no se lo va a permitir, pero no es lo mismo que se esté comiendo unas semillas o que se esté comiendo una galleta. Yo interpreto que una galleta mi opinión por lo menos, viene a ser igual que una barra de estas energéticas para consumir mientras está en competencia, ¿verdad? Sustitución. Un jugador que ya inició un evento no será sustituido, creo que eso todos lo sabemos. En el caso de un jugador lesionado que deba salir del juego, los jugadores restantes de su equipo deberán continuar su juego para todo el evento. Procedimientos de desempate. Yo creo que esto, Jorge, lo vamos a dejar para la próxima sesión porque es bastante extenso y complicado y podríamos de repente entrar en ¿cómo se llama? En algunas discusiones con respecto a los desempates, sobre todo porque hay diferentes procedimientos que se están utilizando ahora que pueden llevarnos a algunos errores. Me gustaría que más bien entremos a la parte de final de preguntas por el día de hoy y no sé si está llevando un orden. Sí, vamos aquí. Ok, para que empecemos a ver. El señor David Rivera. Muchas gracias, Jorge. Hola, Martín, ¿cómo estás? Tenía tres inquietudes. 2 como por reafirmar y una más como por inquietud. La primera es, vi que la regla de lo del tabaco decía entrenadores y jugadores. Supongo que a pesar de que no esté allí, es inherente de que los que son, digamos, delegados o oficiales, pues también les aplica, ¿no? Como por tener claridad. 100% aplica, 100% Ok. aplica. La segunda, puede pasar que en cuanto al registro de bolas, los seriales, hay algunas bolas de ciertos jugadores o algunas categorías, pues que el serial se les ha borrado o que son muy viejitas, pero son posteriores al 90. Entonces, en ese caso, en la planilla como tal, bien sea digital, si es un mundial o la física, lo ideal, lo correcto es poner que no serial o no aplica o que se pone normalmente que esté realmente lo que es.
O sea, hay dos cosas que se pueden hacer aquí. Bueno, obviamente si no tienes serie, pues no la puedes inscribir, pero, o sea, no es que no se pueda llevar, sí se puede utilizar, no la puedes registrar en la hoja con un número, puedes registrarla con el nombre y todo eso, y se pueden hacer varias cosas. Hay formas de marcar una bola de manera que tenga una identificación, y a veces también existen bolas que son, ¿qué puedo decir? Casi como únicas, que casi nadie tiene, porque son bolas muy viejas que están todavía permitidas para competencia, y lo he visto con las series borradas. Pues de alguna manera el oficial tiene que verlas y observar que esa bola fue inscrita por determinado jugador. Si no tiene número de serie, pues no hay nada que se pueda hacer, pero eso no es un motivo para que el jugador no pueda utilizar esa bola. Ok, eso es importante. Y por último, tenía una inquietud. Al ver que hay unos torneos avalados por World Bowling y se está buscando unificar y todo, ya es como a nivel de inquietud. Porque, digamos, entonces no sería ideal que se manejen como formatos similares alrededor de los torneos? Porque, digamos, tenemos bolivarianos es un formato, suramericanos es otro, centroamericanos es otro, panamericanos es otro. Y sobre todo no es solo en las modalidades, sino también, digamos, en el número de jugadores. Entonces, Claro. no sería como adecuado como unificar ello, aunque yo sé que algunas tienen menos medallas y otras más. Bien sea Sí, para más o para menos, no es como un poquito raro ese aspecto. Gracias. pues sí, pero si nosotros vemos los campeonatos mundiales y los campeonatos de zona, todos tienen los mismos formatos, ahí no varían. Ahora, el tema este de campeonatos panamericanos o los Juegos o del Sur o centroamericanos y del Caribe, pues es un tema que se las trae, y lo que se hace es que se da el aval y se respetan todas las reglas. Pero si te pones, por ejemplo, a decir que se tienen que tener todos el mismo formato, pues entramos en una discusión muy seria y muy difícil de resolver, porque no vas a convencer, por ejemplo, a Panam Sports que nos haga un evento de equipos. Panam Sports para los Juegos Panamericanos tiene 2 medallas, sencillos y dobles, punto. No hay más. Sin embargo, nosotros, a través de ODECABE, que es una suborganización de Panam Sports, tenemos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y se va con equipos de 6, y tienes medalla de sencillos, de dobles, de tríos, de equipos, tienes final de maestros. Entonces son más medallas. No van a renunciar, los comités olímpicos no van a renunciar a la posibilidad de tener más medallas, y menos cuando hay equipos o hay comités olímpicos que van a pujar porque sus equipos puedan seguir compitiendo en esas divisiones. Y te pongo un claro ejemplo. A Colombia en los últimos juegos, ¿cómo se llama? Centroamericanos y del Caribe, Boliche les dio un empujón tremendo. Boliche y patinaje, creo que fueron un empujón tremendo para ganar los juegos, porque obtuvieron muchas medallas ahí. Imagínate que les dijeran, a partir de los próximos juegos centroamericanos y del Caribe, solo 2 medallas va a tener Boliche. No le va a convenir a Colombia, y creo que no le conviene a nadie. Entonces, cambiar esos No, formatos claro. es o conseguir más medallas, que sería lo Eso. lógico. Ajá. Eso, mira, esto es, eh, no sé, cuando me hayas presentado al primer astronauta que aterrizó en Marte, entonces creo que vamos a conseguir que eso se apruebe. Vale, vale, bueno, listo, gracias. ¿Ok? Santiago Mejía. Buenas noches, Martín. Una preguntita que no me quedó claro lo de los huecos de balance, cuando en el párrafo decía que todavía se podía usarlo, pero pues con las especificaciones de 1 onza. Sí. Eso realmente, o sea que eso lo que quiere decir es que los jugadores que tienen huecos de balance no necesariamente los van a tener que tapar, ¿o qué? Que hay un poquito de confusión con esto. Pues no es confusión, porque si se respeta la regla esa vieja de que es 1 onza, no hay problema, pero normalmente si ese hueco de balance existe, ya no se está cumpliendo con esa otra regla, ¿cierto? Claro, entonces, no, lo que pasa es porque se ha dado el mensaje que como salió pues la regla de hace un tiempo y ya va a empezar a aplicar, se viene diciendo que si la bola tiene hueco de balance hay que taparlo. Ese ha sido el mensaje que ha quedado en el ambiente. Entonces, no Sí. sabía, yo no sabía realmente que si todavía tenía un hueco de balance se permitía, pero pues bajo las onzas permitidas anteriores. Sí, eso es lo que la regla dice hoy en día. Vamos a hacer una cosa, Santiago. Yo les prometo, yo tengo unas especificaciones ahorita, tendría que buscarlas,
Porque la persona, cuando la USBC redactó esta regla, que después la Mundial la adoptó, quien trabajaba ahí full time con ellos para que esto se implementara era Neil Stremel. Yo tengo unos correos que él me había enviado donde daba unas explicaciones muy amplias en inglés. Las voy a conseguir y se las puedo aclarar muy bien para la próxima sesión. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Sí, perdón, es importante ese tema porque nosotros tenemos campeonatos nacionales programados para Claro. noviembre y diciembre y la regla ya está en juego, entonces la Federación Colombiana tiene que pronunciarse al respecto. Ok. Yo estoy de acuerdo con usted que hay cierta validad en el tema de la onza o del hueco de balance, pero de la misma forma que la UIBC lo hizo, porque la UIBC realmente no es una federación internacional, es el Congreso de Estados Unidos, o sea, es la Federación de Estados Unidos legisló. Nosotros también podríamos legislar en Colombia y decir es obligatorio taparlo, porque no estamos en condiciones de probar la onza. Sí, podría ser, claro. Entonces eso es muy importante aclarar la próxima vez para todos los que están acá, porque eso Vamos va a a, regir en los campeonatos nacionales. vamos Osvaldo a tener, Valderrama. sí. Gracias, muy buenas noches. Muy interesantes las explicaciones del nuevo reglamento. Pero quisiera hacer una pregunta o una sugerencia con relación al 4.9, que es sobre los años, ¿sí? En la resolución no dice que deben de tener 50 años o más cumplidos. En el ejemplo que dio, decía que si el jugador cumplía los años en diciembre y el campeonato era en febrero, un ejemplo, podía participar. Entonces, como a modo de una sugerencia, yo creo que esto de cumplidos queda como una interpretación como muy al aire, y si se cumple, yo creo que debería decir de que los 50 años son más cumplidos o que cumplirán en el año, ¿no? Porque cumplidos quiere decir que ya los tiene, ¿sí? Entonces, esa era como una interrogante que queda ahí como un limbo jurídico ahí en esa situación, ¿sí? Y la otra pregunta es relacionada con el cambio de superficie de la bola. Si yo estoy haciendo un juego y por A o B motivo, porque muchas veces lo he visto, que el jugador coge el labralón y pues modifica la superficie de la bola al utilizar el labralón, ¿eso se puede o no se puede hacer? Esa era una aclaración que quería ver si me pueden decir. Claro, en ese ajuste de las bolas, y con este Abralon, usted puede hacer el ajuste entre juegos, manualmente. Ah, sí, porque es que como yo lo he visto, perdón, que muchas veces están jugando una línea, no le da resultado a la bola, entonces cogen el abralón y le dan una pulida a la bola. Eso es modificarla. Eso creo que, según lo que entiendo, no se puede hacer. Sí, se puede hacer entre juegos. Entre juegos, pero dentro del mismo juego no puede hacerlo. O sea, vamos a decir, usted está en el tercer frame y usted dice, necesito modificar la bola porque no me está haciendo lo que quiero. Y le pasa el Abralon. Bueno, ya en ese juego usted tiene 0 pines, ¿verdad? Tiene que esperarse a que concluya ese juego y antes de empezar el siguiente, hacer el ajuste. Correcto. Ok, y vamos, me devolví a la regla, aquí la estoy leyendo, que me decía usted de los seniors. Y le voy a leer la regla nuevamente. Y yo no sé por qué, me parece que está muy clara, porque dice que para los seniors, los jugadores deben tener 50 años o más cumplidos en el año del campeonato. O sea, tiene que tener los cumplidos o más en el año del campeonato. Y para mí, no sé, queda muy clara. Si el campeonato es en septiembre, que fue lo que yo dije, y estamos en el año 2020, si usted tiene los años 50 cumplidos el 31 de diciembre, usted los cumplió en el año. Quiere decir que usted puede jugarlo. Si tiene 51 años, también puede jugarlo. ¿Le queda claro o no? Bueno, sí, ya con esa, sí, es que pues, la interpretación que yo le daba era que al momento de decir cumplidos es, cuando dice uno cumplido es que ya los tiene. No, cumplidos en el año, es lo que dice.
Ok, gracias. Sí. Gira Perea. Gira. Gracias. Sí, señor, ya. Bueno, esta pregunta es una inquietud que yo siempre he tenido de por qué hay reglas en que se sanciona al jugador cuando él no es el que ha cometido la falta. Concretamente, es lo que sucede en el registro de bolas, que se debe hacer a través del delegado. Si el de la falla de entregar el registro es el delegado, ¿por qué la sanción se le impone al jugador? Esa es una inequidad que yo en realidad no lo he entendido. Y No la sé otra... no sé cuándo hayan sancionado a alguien con respecto a eso, porque Sí, aquí. el completar el registro de bolas, hoy en día, por ejemplo, para los campeonatos mundiales, se está haciendo electrónicamente en línea. Entonces, inclusive lo que se hace es que se le da una clave o un password de acceso a cada uno de los jugadores para que registre su equipo. O sea que la responsabilidad es total y absoluta del jugador, no del delegado. Bueno, aquí en Colombia, hasta donde tengo entendido, hasta donde sé primero, no se permite el registro de bolas en línea. Uno tiene que llenar la hojita física. Pero quien debe hacer la entrega al comisario de la competencia es el delegado. Sí. Y sucedió en un campeonato nacional en que por cualquier circunstancia el delegado no entregó la inscripción de bolas de unas jugadoras. Las jugadoras salieron sancionadas con 0 en la ronda. Y después de que terminaron la ronda, porque no se les advirtió antes de empezar la ronda ni nada, sino después de terminada la ronda, sus bolas no estaban inscritas, tienen 0. A Y una de ver, ellas había ganado medalla. Martín, le quiero explicarle a Gira, el que hizo ese tema fue Humberto Vallejo, que estaba de director del evento, y por solicitud mía, que estaba como delegado de Risaralda. Y yo explico cuál es la situación en Colombia. En el congresillo, lo que pasa es que el congresillo técnico a veces, muchas veces, vaya usted y mire a ver allá y dígame a qué hora juego. Y uno da las instrucciones de lo que se puede variar. De las 29 reglas universales, nosotros no podemos decir en un congresillo que es que las muñonas son de 9 pines. No, eso no lo podemos variar. Pero en el congresillo, aquí en Colombia, siempre se da la instrucción. El delegado recoge los registros y los entrega al comisario director. Y en esa ocasión no entregaron, así sea el jugador, el delegado, no entregaron el registro. El registro llegó cuando ellos ya habían lanzado. Entonces, el castigo no puede ser para el delegado, el castigo fue para la delegación que no entregó el registro. No, el castigo fue directamente a los jugadores porque a ellas claro, a la jugadora, porque a ellas les quitaron los puntos, no al delegado. Claro, porque el porque no delegado entregaron el registro y el reglamento dice porque que ellas no podían hacerlo, porque lo tenían que hacer eran los delegados. Bueno, Entonces, de todos modos, sí. la pregunta mía va para que si eso es una regla que tiene contemplada la World Bowling, se le ponga sentido lógico, porque a usted no lo pueden sancionar por el hecho de otra persona. Bueno, pero le digo... Perdón, Martín. Entonces yo creo que es simplemente una sugerencia. Si eso está escrito como regla en ese sentido que se aplicó acá, es para que lo que lo reconsideren, porque yo no puedo soportar la culpa de otro. Vamos a ver, Martín. dos cosas. Ya le voy a Perdón, dar Humberto. el pase a Humberto que creo que tiene que aclarar algo aquí o quiere aclarar algo. Quiero decir simplemente... Ajá, a ver, Humberto, adelante. Perdón, Martín. Sí, Solamente adelante. quiero decir una cosa. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. O sea, uno no puede aducir el no conocer una regla para decir que por eso no es culpable de lo que hizo. En ese momento, la situación y la regla establece que quien debe entregar el registro de bolas, porque la delegación o el departamento así lo tiene estipulado, es el delegado. Pero la regla como tal dice que si el jugador no registra las bolas, así es simple, es que se aplica la norma. Entonces, en ese caso, independiente que si lo hizo el delegado o no lo hizo el jugador, la falta es igualmente. No, qué pena con usted, pero es que no me reciben la entrega del registro a mí en forma independiente, o al menos eso era lo que se aplicaba en ese momento. Y Ok, esa era la norma, entonces el jugador no estaba registrado.
La situación, por eso, la situación es distinta, porque es que las jugadoras no estaban en Colombia y llegaban tarde, además, que ni siquiera alcanzaron a estar en prácticas oficiales, sino que a mí me ha causado siempre mucha inquietud una interpretación en esa forma, porque las leyes todas de toda naturaleza nacen de un mismo tronco, y es que se deben respetar unos principios básicos, que es como si yo no he cometido una falta, pues yo no puedo ser la que recibo la sanción. Sí, pero aquí en esto, Gira, yo le quiero decir que la Federación Colombiana, como lo dijimos hace un rato, puede dar instrucciones adicionales a lo que la regla dice. Y si lo tienen establecido de esa manera, pues de esa manera es. Imagínense que al delegado ahí en ese caso, quien le tiene que sancionar es su respectiva delegación posteriormente, porque falló, ¿verdad? Pero en el momento el castigo únicamente puede ser para los jugadores. Yo le voy a poner un caso, un ejemplo que no tiene nada que ver con registro de bolas. Nosotros lo vivimos en Medellín, en un campeonato Odesur. El delegado de un determinado país se equivocó y le informó a su principal pareja que jugaban en una ronda, qué sé yo, a las 3 de la tarde, por decirle algo. Y ese equipo jugaba en realidad a las 9 de la mañana. Cuando ese delegado se dio cuenta que él se había equivocado, que su equipo no estaba ahí, los mandó a traer. Esos jugadores empezaron a jugar, creo que en el tercer juego, algo así. Eso tiene toda la lógica y no están sancionándolo, simplemente no llegó a jugar, pues no jugó. Por eso, pero que nosotros no Pero podíamos lo otro castigar. es un formalismo. No. No, lo otro es un formalismo que Bueno, es pues, quien... pero la responsabilidad del delegado y Por el eso. que sí, nadie está diciendo que no, pero la responsabilidad del delegado, pero quien se puede castigar ahí es al jugador. No, porque ahí las sanciones tienen que ser proporcionadas. Listo, mire, Yera, le prometo que de ahora en adelante lo primero que voy a escribir en los reglamentos mientras que estoy ahí es el delegado responsable de entregar el registro de bolas. Gracias. Bueno, gracias. Poco fon. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pocofon. Ah, No sé quién será. Bueno, Sandra como no Silva. tiene. El tal Pocofón es un jugador chino. Entonces, Pocofon no hay Pocofon. Sandra Silva. Buenas noches, Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, Sandra. Yo tengo un evento. Se acaba una ronda de juego y empiezan a aceitar de la primera a la 20. Las pistas tienen corredor a la derecha y a la izquierda, o sea, la pista 1 y la pista 20. Existen jugadores que van caminando por el corredor de la pista 20 a mirar cómo quedó el aceite después de haber jugado esa ronda. Y ese jugador va a jugar en la ronda que viene después de aceitar. ¿Eso tiene ese jugador puede hacer eso? ¿Eso tiene alguna reprimenda, pues, por mirar cómo funciona el tema del aceite o algo así? Realmente no hay nada especificado que se lo prohíba. No hay absolutamente nada. De hecho, yo he visto entrenadores que van y lo hacen. Lo justo, pues en este caso sería que nadie pueda tener acceso a esa zona. Eso es lo correcto, pero no hay nada escrito en ningún lado que diga que no puede ir a mirar. Lamentablemente eso es así. Listo, Martín, muchas gracias. Julio Soto. Sí, buenas noches, Martín, y a todos los escuchas. Una pregunta para Martín y para Jorge. Esta información de todos los reglamentos, ¿dónde se puede conseguir? ¿O eso lo va a suministrar el curso o la federación? Yo perfectamente, a ver, lo que tenemos... Disculpe, Martín. Sí. En la página oficial de la federación está todo el reglamento en inglés. Y nosotros en las charlas que hemos hecho en Colombia hemos explicado que el reglamento está en inglés porque eso en el Comité Ejecutivo de la Mundial lo hemos hablado, que es que el idioma es un todo. O sea, no es la traducción literal. Por tratar de hacer la traducción literal, fue que se presentó ese debate en la vez pasada sobre qué es interferencia. No quiero volver al tema, sino simplemente es
es la traducción literal que se hace. En la página de la federación está el reglamento de la World Bowling actualizado a lo vigente, y la World Bowling estamos en el proceso de tratar de traducirlo a todos los idiomas, pero por una persona que hable el idioma nativo. Sí, sí, sí. Que hable muy bien el inglés, que hable muy bien, que sea nativo del inglés y que hable muy bien el otro idioma, para que haya una concordancia en la interpretación de la norma. Si ustedes recuerdan, en una conversación, bueno, en una interacción en este mismo foro con don Humberto Vallejo, hace 2 o 3 sesiones, hablamos un poquito de ese tema, don Julio, de que se está trabajando en una modificación al estatuto y el reglamento se va a someter a revisiones, y después de que eso se haya hecho, la idea es tenerlo no solamente al español, sino tenerlo al menos en 2 o 3 idiomas más. Me imagino que se irá a buscar también el alemán, el francés, aunque yo sé que esas federaciones lo tienen traducido, pero nosotros de cualquier manera, este es un proyecto que se tiene, y yo me imagino que tan pronto el nuevo estatuto haya sido aprobado y se empiece a trabajar a profundidad sobre el reglamento, es probable que se tenga, yo creo que antes de que empecemos el próximo año, tiene que pagarse hacer esas traducciones, y se va a poner a la disposición de todas las federaciones que no hablan, o sea, que no tienen el idioma inglés como idioma oficial. Esto se va a conseguir. Complementaría, Martín. Creo que sus filminas son claras, sus filminas son muy didácticas, entonces las vamos a pasar a PDF y las vamos a publicar en la página, así como hemos publicado todos los videos de estas charlas. De acuerdo. Creo que Pocofón es Carlos Patiño. Vamos a ver acá. Gracias, buenas noches. Gracias a Martín por toda la información que nos ha brindado. A la orden. Pero esta pregunta creo que está más dirigida a Jorge. Jorge, buenas noches. Veo que por primera vez aparece la categoría para mayores de 65 años, que ahora no recuerdo cómo se llama. Aquí se llamaría Super Senior, pero Grand Senior. Grand Senior. Bueno, esa categoría Grand Senior, ¿cuándo se va a empezar a aplicar aquí en Colombia? Porque este año hay un campeonatos y el año entrante pues habrá un torneo selectivo. ¿A partir de cuándo se aplica esta nueva reglamentación? Tal vez antes de que Jorge le responde, yo también le quisiera, porque yo tengo algo que comentar con respecto a eso. Cuando esto se aprobó el año pasado, porque fue en el Congreso pasado, de hace un año, más o menos. Hoy hace un año. Hoy hace un año, imagínense. Bueno, entonces, la regla se aprobó y nosotros vimos que es una regla un poco diferente a lo que tenemos en nuestra zona. Lo que quiere decir es que no necesariamente nosotros vamos a implementarla en nuestra zona. Nosotros tenemos super seniors, que son mayores de 60 años, y no creo que los debamos cambiar. No creo que lo debamos cambiar. Entonces, yo no sé si la Federación Colombiana lo irá a implementar o no, pero lo que nosotros tenemos hoy en día es super senior. Exactamente, es la misma, es el mismo caso de, eso lo define la Comisión Técnica cuando reglamenta las categorías. En este momento, por ejemplo, tenemos categoría sub-35, pero es una categoría sub-35 a nivel nacional, que lo creó el órgano de administración hace aproximadamente unos 8 años. Entonces, en ese orden de ideas, el día que la Comisión Técnica decida hacer la propuesta al órgano de administración, vamos a hacer la sub-65, sí será. Pero si se va a asistir al mundial, como Colombia tiene costumbre de asistir a todos los campeonatos mundiales, esa categoría sí existirá en el selectivo nacional, porque hay que escoger la gente que cumpla con el requisito para poder asistir. Es el mismo caso del senior. El senior en Colombia se juega las mujeres en 45 y el super senior las mujeres en 55 para los campeonatos nacionales. Pero cuando vamos a hacer el selectivo, son las edades que nos exigen el reglamento que Martín nos leyó de los campeonatos mundiales. Así es. Muchas gracias. Bueno, Ana María Jaramillo. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Una preguntita, ¿el uso del grip tiene alguna norma, alguna regla? Porque yo veo muchos jugadores que empiezan como a golpear la bola, los huecos de la bola con el grip, a jugar con la bolita para arriba, y eso suelta un polvillo
que es bastante molesto. Entonces, no sé si eso tenga alguna reglamentación. Claro, Gracias. claro. De hecho, en los últimos 2 campeonatos mundiales se colocaron unas mesas en donde la gente podía tener su grip y lo podían aplicar a la bola estando sobre la mesa. O sea, no lo pueden aplicar sobre el retorno, porque usted le puede aplicar todo lo que usted quiera a su bola. Y después debe limpiarla con una toalla, ¿verdad? Eso sí es obligatorio también. No es que usted le pone o espolvorea todo eso sobre su bola y la lanza a la pista, porque eso va a afectar a todos los demás jugadores. Entonces usted debe limpiarla, debe limpiar todo el exceso que cubra la bola. Eso se supone que es para los orificios en donde usted pone sus dedos, nada más. Y ahora no se está permitiendo que se haga sobre los retornos ni sobre la pista propiamente, ¿verdad? Porque definitivamente altera todo el approach para los demás jugadores. Muchas gracias. Santiago Grisales. Martín, muchas gracias por la charla. Tengo una pregunta. Los jóvenes que tenemos 26 años, ¿qué tipo de mundial puedes llegar a jugar? 26 años. En este caso son los mundiales de adultos únicamente. Muchas gracias. Gira Perea. Bueno, en esta oportunidad se me ha olvidado. En cuanto a la bola que uno cambia de las que tienen registradas, sigue la prohibición de que la bola pueda estar en el recinto al tiempo de las que están inscritas. Sí, tiene que llevársela. A ver, Sí, usted, por usted, eso, pero usted, usted en el recinto puede tener 6 bolas, es el máximo que usted puede tener. por Cualquier eso, otra pero bola por que ejemplo, aparezca ahí, si está registrada o se sabe que es suya, la puede hacer que sea penalizada y descalificada del evento. la pregunta es, normalmente uno no está en su ciudad. Cuando llevó la bola hizo el cambio. Entonces, al menos mientras juega la ronda de eso, ¿no puede estar la bola? Es que si usted va a cambiar la bola, usted no la cambia en el instante, usted no decide, voy a cambiarla ya. Usted tiene No, que pero si el día que notificarlo. voy a jugar, la hora antes, claro, Usted se la lleva el día antes. la hora antes. A ver, Bueno, hoy está jugando dobles, usted mañana va a jugar tríos y usted Ok. sabe que va a cambiar una bola. Cuando hoy tiene que notificar que se la va a llevar, se la lleva para el hotel bueno, y entonces trae me la queda otra. claro que uno es el que debe hacer la decisión, ojalá el día anterior. Una hora antes. Bueno, Una hora sí, antes, porque una hora antes, pero una hora antes te puede significar que no la alcanzas a sacar. Esa es la pregunta. bueno, yo lo que he hecho con estos casos es que la persona, normalmente en el área de la oficina que se tiene para la administración del torneo, va y deposita la bola ahí. Ok. Entonces sabemos que la bola no está en juego, ya la sacó. Y otra cosita, yo tenía entendido que uno el grip no lo puede golpear en los huecos de juego. O, No. perdón, el grip se lo pone en la mano, pero no aplicárselo a la bola. No, sí se puede, pero Y ahora- lo que pasa es que la bola la tiene que limpiar, como acabo de decirlo. No hay nada que diga que no se lo puede aplicar. La gente se lo Ok. aplica directamente a donde va a poner sus dedos, que es en los chupones o en los inserts, como sea que les quieran. A veces por el llamar. track le ponen el grip. No se puede. ¿A qué me refiero? Sí, no se puede. Ok. Bueno, gracias. Bueno, Martín. Bueno, buenas noches a todos. Perdón, Dani Aquí hay Salinas. aquí hay una pregunta más. A ver, adelante, Dani. Gracias, Martín. Martín, Yo una también. consulta. Ahora, pues, con el tema de la pandemia, no sé si en algún momento, pues yo creo que de pronto en el reglamento no, pues ahora no esté establecido. ¿Sería obligatorio no el uso de tapabocas en el momento de que se esté jugando alguna ronda? Pues esos Muchas son gracias. protocolos sí, con mucho gusto, Dani, esos son protocolos que establece cada país. Ya ahí, lo que yo le puedo decir es que, por ejemplo, a efecto de mundial, todos los campeonatos, mientras está esta situación, están suspendidos, no se están llevando a cabo. Así que, mascarilla o no mascarilla, no se están jugando. Careta o no careta, no se están jugando. No le podría yo decir si ya ha avanzado el tiempo, en unos 3, 4 meses, esta situación no ha variado, cuáles vayan a ser las condiciones que se vayan a dar. Esperemos que varíe, porque de lo contrario yo casi que veo imposible que se puedan volver a realizar campeonatos internacionales.
En este momento, en el día de ayer se tocó el tema y estamos, o sea, sí lo contempló el del Ministerio del Deporte, pero ya en una conversación ya se le explicó la inconveniencia de que se maneje la mascarilla y estarla colocando y quitando no, porque usted está usando las manos. Entonces yo no creo que en los protocolos de Colombia se vaya a utilizar eso. Ivone Caro. Ivone. Gracias, buenas noches. Bueno, yo no soy muy versada en el tema, pero sí me gustaría despejar dos dudas que tengo. Una es que cuando se habla de dos pistas de cortesía, Martín, es una a la izquierda y una a la derecha, ¿verdad? No. ¿No? Entonces ya no soy... Dos a cada lado. Ah, ok, dos a cada lado. Bueno. Y la otra... Dime. Correcto, correcto. Ok. Y la otra es, ¿cuánto tiempo efectivamente debe durar un jugador en la pista para hacer su lanzamiento? Porque yo veo que, pues, que hay mucha gente que se para y dura como media hora ahí en la pista y ni deja jugar a los siguientes, y se pone bravo y se devuelve y hace musarañas y hace de todo. Y no hay como un tiempo, ni el juez dice nada. O sea, no le veo ahí. Es que no se mide esto por un único jugador. Se mide por ¿cómo se llama? El tiempo o la demora que vaya teniendo. Si están jugando dobles él y su pareja, si están jugando sencillos, pues los dos jugadores están en esa pista, si están jugando tríos, los tres que haya, porque usted lo va a ver en el retraso o en la demora que va a tener con relación al resto de las pistas que están jugando. Y un juez tiene que observar que una persona en una condición como la que usted está mencionando, lo que va a hacer es demorar el juego. El juez tiene que hablarle a su delegado o a su entrenador para que esa persona pues agilice el juego, ¿no? Muchas gracias. Mucho gusto. María Eugenia Peña. Buenas noches. Buenas noches. Martín, hay una cosa sencilla que parece como que no diera importancia, es que todavía hay jugadores que dejan el grip en el retorno. Lo dejan en el retorno y usted sabe que las bolas que vienen del retorno hacen un giro y muchas bolas pasan, hasta hay veces que cuando lo botan pues no pasa nada. De todas maneras cae al piso y puede afectar lo que estabas diciendo ahora, que un jugador lo pueda pisar. Pero una bola, un green en el retorno, ¿en qué factor puede incidir en el resto de bolas que están pasando, que están tocando ese grip? Claro, porque de repente hay personas que no utilizan grip para nada y por supuesto que le van a afectar el que le estén poniendo o colocando otras bolas o que lo tengan ahí. La recomendación que yo le doy a la gente y lo que yo siempre doy como instrucciones cuando vamos a empezar una ronda es que ninguna de esas cosas debe estar en el retorno, ni eso ni toallas, ninguna de las dos cosas debe estar ahí. Es la forma más fácil de hacerlo. Y un juez tiene que observar si el director del evento dio esa instrucción, pues esa instrucción se tiene que acatar. No le puede permitir a un jugador tener ahí esas cosas. Okay. Pedro José Rojas. Gracias. Un gusto. Martín, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la información. Han sido muy claras sus aclaraciones que se ha tocado sobre el reglamento. Tengo una inquietud. Se habla sobre la toalla para limpiar las bolas. Últimamente se ha visto en los diferentes torneos que se están limpiando las bolas con unas carnazas. ¿Esto es permitido? Unas carnazas, ¿no? Carnazas. Unos cueros muy flexibles, similares a la toalla. ¿Sí? Lo que pasa es que estas carnazas absorben rápido la grasa que tiene la ola, el aceite que tiene la ola. Entonces es una especie de cuero muy blandito. ¿Es permitido? Bueno, si está funcionando como si fuera una toalla, pues sinceramente, mientras no sea abrasivo, sí se permite. No es abrasivo. Mientras no sea abrasivo, sí se permite, no hay ningún problema con esto. Ok, gracias Martín. Bueno, con gusto. María Eugenia Perla. Señor Martín, yo tengo una duda que, mejor dicho, siempre he discutido por eso. Y es en cuanto al approach.
hay jugadores que sueltan la bola delante del foul y ensucian el foul. Para los que deslizamos, por ejemplo, si yo estoy jugando por la flecha 1 y esa persona está jugando por la flecha 3, me está ensuciando el área de approach, ¿ya? Y no sé si también eso debe considerarse como foul, aunque el otro día dijo usted que eso no hacía activarlo el foul. No, Pero no, sí no, ensucia el approach y usted lo puede ver, que es como si tocaran con la punta de un dedo el de aceite y echaran para adelante el dedo. Ahí se ve clarito las manchas de aceite. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿las bebidas energéticas se permiten en torneos mundiales o cualquier de esos torneos panamericanos, etcétera? Y lo otro es algo que me ha pasado mucho en los nacionales últimamente, que yo me alisto, espero las dos pistas a ambos lados, pero yo pongo el pie en la pista y tengo la bola en la mano. O sea, las dos personas, de dos pistas a la izquierda, dos pistas a la derecha, deben sobreentender que estoy lista para lanzar. Y resulta que no, que la gente no respeta eso, entonces le toca a uno bajar la bola, volver a hacer su rutina, y viene un problema, porque entonces uno vuelve y baje, o si no se enojan, si uno se sube. O sea, yo pienso que debe haber una norma de cortesía, donde uno dé como una señal al poner el pie en la pista, estoy lista para lanzar, respeten mi turno. ¿Listo? Gracias. Bueno, vamos a ver de las tres cosas. En lo primero, pues yo pienso que un juez puede observar claramente que una persona está poniendo su bola no en la pista, sino desde el approach. Yo no sé, tendría que hablarlo con algunas de las personas que son entrenadores, a ver de qué forma eso se puede corregir, porque me parece que ya eso es un problema de la mecánica del jugador. Pero sí podría llamársele la atención a un delegado para que su jugador intente corregirlo y no lo esté haciendo, porque pues creo que tiene razón en que perfectamente puede estar causando algún problema en el approach, y como vimos, los approach no pueden ser alterados de ninguna forma, pienso yo. Sobre la segunda pregunta, las bebidas energéticas sí son permitidas. Usted puede tener agua, puede tener cualquier otro tipo de bebidas, siempre y cuando no sean bebidas alcohólicas, y no pueden estar en el área de juego propiamente. Normalmente eso se tiene en la parte de atrás donde los jugadores están. Y sobre la tercera pregunta, pues como usted lo dice y la regla lo dice, es una regla de cortesía. Las dos pistas es algo de cortesía. Es algo que pues nosotros tratamos de impulsar a la gente a que sea cortés y que se comporte como todos esperaríamos o como nosotros mismos nos comportamos, pero María Eugenia, usted también puede entender que no todas las personas somos iguales y no todo el mundo tiene ni respeta las mismas normas de cortesía, ni en su vida personal, muchísimo menos en el área de juego, ¿verdad? Cuesta coordinar eso, pero para eso yo creo que los jueces tienen que estar atentos y pueden brindar un poco de cooperación y asistencia para que eso se maneje de la mejor manera posible. Juan Antonio Acevedo. Se calienta esta vaina. Juan Antonio. Juan Antonio. Martín, muchas gracias por compartir todos tus conocimientos, y a la Federación muchas gracias por todos estos espacios que nos ha brindado. Yo tengo una inquietud. ¿El juez puede en un momento dado mostrar una tarjeta de sanción a un jugador que se demore mucho limpiando la bola y que utilice el grip adicionalmente sin limpiar la bola, como tú lo dices? Porque la mayoría de los jugadores lo que hacen es, van a coger la bola, la limpian con la toalla, y posterior a la limpieza de la toalla es que aplican el grip. Sí, uno puede sancionar a un jugador porque pues lo hace repetidamente, y de acuerdo a lo que tú dijiste, ya el grip no puede estar allá en la zona de juego. Ya les expliqué cuál es el procedimiento. Si usted está actuando como juez y nota que un jugador no está respetando ese procedimiento, usted le puede hablar una primera vez
Si el jugador insiste en hacer y faltar a la instrucción que usted le está dando, lo puede amonestar. Ya el jugador sabrá si quiere ser sancionado o no, ¿verdad? Pero sí tiene todo el derecho el juez de ir y hablarle y decirle que tiene que respetar lo que se le está instruyendo, por supuesto que sí. Los 30 segundos para el lanzamiento incluyen la limpieza de la bola, ¿cierto? No existe la regla de los 30 segundos ya. Ah, ok. Gracias. Con mucho gusto. Listo, Martín. Ok. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Nos vemos la semana entrante. Ya nos falta poco para finalizar y como les prometí, vamos a traer una muy buena explicación de estas reglas de perforación y les voy, de perforación de las bolas. Y la otra cosa que está pendiente también es mostrarles el video del double jump. Sí, para que lo vean, no necesariamente nosotros tenemos que utilizarlo de esa manera, pero es una instrucción muy buena, que si todos los jugadores aprendieran a usarla, pues nos evitaría problemas a todos, a jueces, a delegados, a todo mundo, y no tendríamos juego lento. Lo que pasa es que en la PBA lo aplican y el que no lo respeta le cobran, ¿verdad? Entonces, no sé si vamos a tener que implementar ese cobro nosotros. Se toca también, pero 5 millones para que les duela. Feliz noche, gracias. Gracias.